Bienvenidos a su programa Tú Decides, el lugar donde juntos buscaremos alternativas de cómo salir adelante de problemas cotidianos que están afectando de manera grave nuestra vida y nuestra sociedad. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Su síntoma habitual es un estado de abatimiento que puede ser transitorio o permanente. Este mal del siglo XXI está afectando a 350 millones de personas en el mundo. La señora Teresa vivió la angustia y la incertidumbre de no saber por qué estaba tan alejada de sus sueños, porque estaba sumida en una realidad tan gris y oscura que dieron pie a una depresión profunda. Acompáñenme a ver la siguiente investigación. Cada minuto, el corazón de esta mujer agoniza por el vacío tan grande que existe dentro de ella. Pero yo siempre tuve sentimientos de culpa, que yo pensaba que yo era la única culpable de todo, que a veces yo sentía que yo no merecía vivir, que personas como yo no merecían vivir. Y yo me acuerdo de otra cosa que me da mucha tristeza, cuando una vez le dije a mi mamá, ¿por qué me tuviste? Y mi mamá lloró mucho. Pero yo sentía muchas veces así, decía, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? O sea, yo ni hubiera nacido. Desde pequeña, Tere sintió una tristeza tan profunda en su interior que devoraba su alma. Yo era muy solitaria. Yo simplemente me sentía diferente. Yo era una niña con miedos, con muchos miedos. Y recuerdo que cuando yo tenía como unos 6 años, una vez, cuando terminó de bañarnos mi mamá, yo empecé a temblar mucho. Y era un temblor incontrolable y yo no sabía qué estaba pasando en mí. La ausencia de sus padres y la lejanía de su hermana hicieron que Tere habitara en un hogar donde solo convivía con la soledad. Caí en esa tristeza tan grande que dejé de comer como 2 meses. Pero no porque yo no quisiera comer, sino dentro de esa tristeza como que mi garganta se secó, se cerró. Sentía mucha tristeza y mucho miedo a que mi garganta se hubiera cerrado. Y yo sí quería comer, pero simplemente no podía. Rodeada por la inmensidad de un cielo gris y oscuro, pasaba tardes de angustia, noches eternas de llanto que la hacían dudar sobre el sentido de su vida. Era llorar. En las noches yo lloraba mucho. Y siempre creía que la culpa era mía. Siempre pensaba, había veces que yo también decía, tanto dolor ya no se puede vivir. Tanto dolor no puede caber en alguien. Y yo a veces decía, a lo mejor yo estoy pagando algo. Y a veces decía, a lo mejor yo viví otra vida y fui muy mala, que ahora estoy pagando algo. La depresión bipolar se caracteriza por la aparición de un estado de ánimo depresivo, de una duración de al menos 2 semanas, durante el cual hay una pérdida de interés o placer en todas las actividades. La depresión no solo es esta situación pura de tristeza, de minusvalía, de culpa que ya le mencioné, se acompaña también de mucha ansiedad. Esta situación de que siempre estoy nervioso, estoy tenso, tengo dolor de espalda, dolor temporomandibular, tiemblo por cualquier cosita, estoy constantemente preocupado, también está dentro del espectro depresivo. La depresión y la ansiedad van de la mano en el 70-90% de los pacientes. Irma Corlay es jefa de psiquiatría del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Asegura que durante este episodio de la depresión bipolar se experimentan abatimiento, inhibición de la actividad intelectual, cambios del apetito, peso y de la actividad psicomotora, falta de energía, sentimientos de infravaloración o de culpa, algo que Tere sintió en carne propia. El cuerpo funciona con muchas sustancias, hormonas, péptidos, etc.
Y la depresión es una enfermedad secundaria al desequilibrio de neurotransmisores, que son sustancias cerebrales. Las más frecuentemente involucradas en la depresión son serotonina y norepinefrina. Cuando hay un desequilibrio de estas sustancias, aparece la enfermedad depresiva e igual que cualquier otra enfermedad, con signos y síntomas. Una vez casada y con el anhelo de una familia, Tere pensó que sería suficiente para llenar el vacío en su vida. No obstante, el amor solo lograba concebirlo como una destrucción al no poder encontrar una cura para su enfermedad. Yo pensaba que él andaba conmigo por lástima. Bueno, eso lo pensé mucho tiempo. Yo dije, yo creo que le doy lástima por cómo soy. Y muchas veces estábamos en algún lugar y así llegábamos y apenas nos íbamos sentando y yo, Ricardo, vámonos porque era el momento en que cambiaba el panorama de la Tere tranquila y de repente así. Hasta que finalmente nos casamos y yo sentía en él seguridad. Yo sentía que él me daba, él era muy tierno y él me daba a mí lo que yo estaba buscando por años. Yo siempre estaba buscando el sentirme protegida. Las consecuencias fueron inevitables y la separación también. Otra vez, Tere se estaba quedando sola, ahora con la responsabilidad de una hija. Pues llegué a la casa y ya no estaba nada de ella, se había llevado todo lo suyo. Y también fue muy, muy triste para mí, de repente darme cuenta que estaba sola con mi hija, con una gran enfermedad que yo no podía controlar y me daba miedo. Me daba mucho miedo. Yo no quería tampoco que mi hija viviera lo que yo había vivido porque yo crecí sin papá. Yo siempre había querido estar con él y finalmente como que estaba repitiendo el patrón. Estaba yo sola con mi hija. Tere vivió sintiéndose culpable de todo lo malo que le sucedía, por lo que su castigo, pensaba, era sufrir. Con tanto medicamento, yo siempre sentía que flotaba. Yo siempre sentía que la vida la veía a través como de una ventana o como de una película. Como que la vida que estaba viviendo no era la mía. Y yo lo único que quería era ser yo, pero ser yo sana. Las píldoras eran cada vez en dosis mayores. Sin embargo, el efecto de la droga tampoco la dejaba vivir. Un 7% de la población padece depresión mayor, siendo el porcentaje doble en mujeres que en hombres. Tere sintió desde pequeña una tristeza en su corazón. La depresión trastornó su vida. Gracias por abrirnos la puerta de tu corazón, Tere. Y cuéntame, Tere, ¿qué fue lo que sucedió? Y los primeros recuerdos que yo tengo son de una niña con miedo, una niña con angustia, solitaria. Yo me aislaba de las demás personas por los miedos que yo tenía. Y crecimos así mi hermana y yo solas. Simplemente yo me sentía muy triste y dejé como 2 meses de comer. Me llevaron, yo recuerdo mi mamá se preocupó, me llevó al doctor. Sí. Y me decía el doctor, ¿qué sientes? Y yo le decía, pues yo siento ganas de morirme. A los 17 años, yo ya estudiaba aquí en México, tuve una segunda crisis. Esta vez fue diferente porque era, aparte de la tristeza, Sí. era angustia, era miedo. Esa vez me llevaron igual a un psiquiatra, pero el psiquiatra dijo, no, todo está bien, mira, cuando te cases te va a quitar. Cuando yo tenía 23 años me casé. Okay. A los 24 años, cuando yo tenía 24 años, nació mi hija.
Me acuerdo que me suspendieron medicamentos, pero no me causó mucho trastorno, los pude dejar. Ok. Y así transcurrió el embarazo. Cuando nació mi hija, caí en depresión postparto. Ujú. Ahí también fue muy severo. Muy fuerte. Pues mi hijita recién nacida y yo casi no la podía atender por esa tristeza grande que yo sentía. Y así fue pasando el tiempo y en esas crisis, en esos enojos, yo corría a mi esposo. Yo quería desquitarme con alguien o lo veía él tan sano y tan feliz. Que te daba coraje. Me daba coraje. Y lo corriste de la casa. Lo corrí varias veces. Ajá. Y así fue pasando los años. Yo ya a los 33 años, cuando yo tenía 33 fue cuando regresé a vivir regresamos mi esposo y yo. Sí. A los 36 años quedé embarazada de mi segundo hijo. Ok. Y entonces vino una depresión Otra depresión. muy fuerte, ¿Por muy qué? fuerte. Eran dos sentimientos, uno de mucha alegría, pero otro de mucha preocupación. Sí, porque podía afectarle al bebé, ¿no? Entonces cuando fuimos a ver al doctor y nos explicó exactamente cómo estaba todo, me dijo, su embarazo es de alto riesgo. Usted ya no está en edad muy apropiada de tener hijos, Sí. pero aparte tiene muchos años tomando medicamentos. Aparte yo tenía una anemia muy severa. Que te sentías culpable de que si pasaba algo era por ti, ¿no? Sí, Era muy duro sí. eso. Yo decía, es que si algo pasa, nada más yo soy la culpable como siempre. Yo me culpaba de todo, de todo, de todo. Y entonces, recuerdo que fue la primera vez que dije, nadie más me puede ayudar sino Dios. Wow. Decidí creerle a Dios y fue un milagro cuando el momento en que nació mi hijo y yo lo vi. ¿Qué sentiste cuando nació? Cuando nació, pues yo sentí no tenía palabras con que dar gracias porque mi hijo estaba sano. Sí. Mi hijo está sano, ahorita tiene 14 años. Cuando yo me acerqué, desde un poquito antes de que naciera mi hijo, Sí. me ayudaron a confiar en mí, a confiar. Pues en ese lugar te ayudaron a confiar. A confiar. En ti, ok. Me ayudaron a decir que yo sí valía, Mira. interesante. que yo no tenía culpa de nada, Ujú. que simplemente era confiar y poner todo en las manos de Dios. Entonces, ya cuando nació mi hijo, pasó el tiempo que él creciera un poquito, unos meses. Sí. Entonces yo me acerqué a este lugar que busqué, donde realmente me estaban ayudando, donde yo realmente vi el cambio. Y ya no lo dejé, empecé a aprender. Nos daban cursos, nos daban capacitación, nos enseñaban cosas que yo desconocía. Ok. Ujú. Y entonces yo empecé a ver un cambio en mi vida. A lo mejor yo me desesperaba al principio porque yo lo quería ver ya el día que llegué, ¿no? Sin embargo, yo empecé a ver que esto era paulatino, pero seguro. Ok. Ujú. No era el milagro que yo esperaba. Ya es hoy sí y hoy no, no. Pero sí fue poco a poco y yo cuando pude darme cuenta que algo estaba pasando dentro de mí fue porque cuando yo tenía como 42 años, Sí. vino un problema muy grande en la familia. Sí. Yo creo que a muchos nos duele el rechazo. Claro, claro. Y aquí fue un malentendido en tiempo, no sé explicarlo cómo fue, pero fue algo muy difícil donde de repente la familia, donde yo me movía, donde era mi fortaleza y todo, mi seguridad, esa familia de repente nos rechazó. Todos. Sí, no todos, pero la mayoría, digamos que una gran mayoría. Pero el rechazo duele mucho. Yo lloré mucho, sufrí mucho, pero yo me di cuenta que algo estaba cambiando dentro de mí, porque a pesar de esa situación tan difícil, yo no tuve crisis. Ya fue todo diferente.
Y yo a la fecha puedo decir que gracias a este lugar que yo encontré, gracias al apoyo que he recibido, gracias a lo que aprendí, gracias a Dios, yo no sé el tiempo exacto, pero es aproximadamente 8 años que tengo de no tomar pastillas. Y ahora sé Que vales mucho también. que valgo mucho. Qué interesante. Y que tengo todo para ser feliz. Oh, pues muchas gracias, Tere. Y bueno, podemos darnos cuenta que si Tere pudo salir de la depresión, qué interesante es saber, valorar que uno tiene algo especial y que nuestra vida tiene un propósito. Aprendió a valorar a su familia, aprendió a fortalecer sus pensamientos para desechar toda idea de temor. Y Tere pudo cambiar, y qué interesante testimonio, fue algo muy bonito, y si ella pudo cambiar, tú también puedes cambiar. Regresamos después de esta pausa. Nuestro termómetro ciudadano se encuentra en las calles de la Ciudad de México para escuchar la voz de las personas respecto a la depresión. Vamos con nuestra reportera Aide Alemán, que se encuentra desde el Palacio de Bellas Artes. Aide, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Me encuentro desde el Palacio de Bellas Artes, el centro cultural más importante de la Ciudad de México. Y desde aquí, Termómetro Ciudadano se dio la tarea de saber qué es lo que la gente piensa acerca de la depresión, enfermedad mental que se encuentra ubicada entre las más importantes por los efectos que causa en la calidad de vida de las personas. Es un poco preocupante que la gente esté deprimida, pues es un estado que te imposibilita desde muchos puntos. Todos en algún momento hemos tenido una forma de depresión, yo tuve hace muchos años una. Pues yo creo que obviamente todo influye en el estado de ánimo, en cuanto a hasta las cosas más pequeñas, como puede ser el clima, como puede ser una canción, hasta las cosas más importantes, ¿no? Como es la crisis económica o cualquier cosa. Creo que tiene que ver también con el caos que se está viviendo actualmente, tanto económicamente, ¿no? Y que la gente no ve cubierta todas sus necesidades como quisiera. Pedir ayuda. Necesitan pedir ayuda porque sí es una enfermedad. Buscar lugares donde estés acompañado, leer cosas que te agraden, escuchar música. Que cuando alguien se deprime, se aísla. Bueno, ha habido personas que hasta se quitan la vida, ¿no? Cuando están con fuertes depresiones. Al menos 40% de la población económicamente activa está deprimida, por lo que los riesgos son severos. Regreso con usted al estudio, ingeniero. Gracias, Aide, por tu reporte. Y para conocer más cómo esta enfermedad afecta la vida de las personas, tenemos la entrevista con nuestra especialista. Se encuentra con nosotros el doctor Enrique Camarena Robles, presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Quisiéramos saber qué entiende usted por depresión. Depresión es una enfermedad que engloba un problema intelectual, un problema emocional y un problema social. Okay. El problema emocional es toda esta sintomatología de la tristeza, pero multiplicada por 10. El individuo se siente abatido, siente que no tiene ningún sentido el seguir viviendo, no tiene esperanza, no tiene ganas de vivir, al grado que puede llegar a pensar en morirse y desgraciadamente a veces suicidarse. Cognitivamente o intelectualmente tiene muchos problemas para concentrarse y poder desarrollar actividades intelectuales, tanto finas como gruesas, por llamarlo de alguna forma. Y socialmente el individuo se retrae, no quiere salir, no disfruta de la vida, no disfruta lo que habitualmente disfrutaba, como es el cine, los amigos, las fiestas, las relaciones sociales. Se encierra. Hay un proceso de ensimismamiento, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener la depresión en una persona? Las consecuencias son terribles, ¿no? Porque el individuo puede perder el trabajo, se vuelve muy irritable, se vuelve muy agresivo, aparte de todo lo que platicamos. Su matrimonio puede ser. Su matrimonio puede estar en peligro, ¿no? Porque bueno, pues el individuo comienza a tener serios conflictos con su pareja, ¿no? Y con sus pares también.
laboralmente no funciona adecuadamente, pierde la eficacia, pierde la eficiencia, pierde la precisión a la hora de desarrollar sus actividades, ¿no? Y pierde las amistades, o sea, y claro, como ya lo dije, una de las principales trascendencias a largo plazo, si no se trata la depresión, pues es que puede suicidarse, ¿no? Para México, ¿qué tanto le está afectando la depresión? Yo creo que es muy buena pregunta, ¿no? Digamos, los estudios epidemiológicos del 2003, por parte de la doctora Marilena Medina Mora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, encuentra que la prevalencia está entre el 1.2 y 2% de la población mexicana. Sin embargo, debo de aclarar que los 3 trastornos más importantes en México son las adicciones, la depresión y los trastornos de ansiedad. Qué tremendo, ¿no? Lo cual es tremendo, ¿no? Sí, y si lo vemos en otra magnitud, se calcula que para el año 2020, Jorge, la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Wow. Porque es una enfermedad incapacitante y discapacitante. Y bueno, ¿de qué manera podemos ayudar a la persona que está en ese momento en depresión, que está depresiva? Mira, Jorge, yo creo que el que yo reconozca que la situación no está saliendo de mi control, que está perdiendo el control del individuo y que yo veo o siento que no le puedo ayudar, a pesar del consejo, de las palabras de aliento, ¿no? A pesar de que estoy haciendo todo lo posible y que veo que está pasando mucho tiempo y esto persiste. El individuo ya no quiere ir a la escuela, o ya no quiere trabajar, o ya no quiere desarrollar las cosas que habitualmente estaba desarrollando y que disfrutaba, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que ya no te guste el cine? ¿Cómo que ya no te guste el teatro si te encantaba? Todas estas cosas en su conjunto, llevarlo con un especialista, ¿no? Con un especialista que pueda hacer un diagnóstico preciso y que distinga, ¿no? Que distinga para que nos quedemos tranquilos, ¿no? Que realmente se trata de una depresión, porque recordemos que un buen porcentaje, ya lo mencionamos hace un momento, pero lo repito, que puede ser desde el 15 hasta el 25%, dependiendo de la gravedad y de la intensidad de la depresión, se va a suicidar. Y por esto tiene muchas consecuencias para la familia y para la comunidad, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, doctor Enrique Camarena. Al contrario, Jorge, estamos para servirles y bueno, pues cuando quieran aquí estamos. Gracias. Bien, pues regresamos a nuestro programa Tú Decides. Los trastornos mentales como la depresión tienen un fuerte impacto sobre la vida de los individuos, la familia y la sociedad en su conjunto. La depresión, por ser una enfermedad sigilosa, ataca lo más profundo de nuestro ser. Por ello, tú que me estás viendo, y si tu interior está destrozado, me gustaría decirte que la vida está en el poder de tus palabras y de tus acciones. Reflexiona conmigo. Si dices que tus problemas son imposibles de resolver, entonces no se resolverán. Pero si expresas que vencerás tus dificultades, por muy grandes que éstas sean, entonces serás un triunfador en la vida. Porque al que cree, todo le es posible, ya que somos lo que pensamos. Recuerdo una frase que dice: debemos despojarnos de aquello que nos lastima o deprime nuestra existencia, y debemos agregar cosas de valor que cambien nuestra vida. Al igual que Tere, tú debes de levantarte y creer que fuiste creado con un buen propósito para que tu vida sea próspera en todas las áreas, aún en la emocional. Recuerda, tú decides cambiar el rumbo de tu vida. Soy el ingeniero Jorge Rico y los espero en el siguiente programa. Miles de páginas escritas hasta hoy, en un relato donde ha sucedido todo, sin comprender cómo llegué hasta aquí, y casi desvaneciéndome en tus ojos. Te miro y lo vuelvo a intentar. Por mí, tú estás aquí. Tiempo y distancia han quedado atrás.
nuestro encuentro ha pintado el aire. Nada ni nadie lo pudo evitar. Somos dos héroes que cruzan los mares. Te miro y lo vuelvo a intentar. Por mí tú estás aquí. Te miro y lo vuelvo a intentar. Por mí tú estás aquí. Si tú estás aquí y vivir junto a ti es vivir otra vez. Mira que no conquistaré solo el horizonte. Caminar junto a ti es volar otra vez. Saber que ha valido la pena vivir por